Juan Domingo Perón fue un político, militar y escritor argentino, 3 veces presidente de la República, además de haber sido el fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de nuestra historia. Al final de la década infame, en junio de 1943, el grupo de oficiales unidos asume el poder con Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell. En este gobierno, el Departamento de Trabajo en manos de Perón comenzó a relacionarse con el sector obrero de la sociedad para ofrecerles una representación política. Con el paso del tiempo, asumió como ministro de Guerra y luego como vicepresidente en la fórmula Farrell-Perón. Debido a sus decisiones en el poder, fue retirado de su cargo y encarcelado. El 17 de octubre del 45, Plaza de Mayo se llenó de trabajadores pidiendo su liberación. El apoyo popular fue la clave que le otorgó la presidencia a la fórmula Perón-Quijano en las elecciones del 24 de febrero de 1946, donde en 1947 se creó el Partido Peronista. En esta etapa el gobierno se basó en un Estado justicialista decidido a mejorar las condiciones sociales y económicas de los sectores populares en general. Esto posibilitó formar una herramienta poderosa y de propaganda política. Se crearon un conjunto de instituciones como la Fundación Eva Perón, destinada a satisfacer las carencias sociales, facilitar el acceso a la vivienda propia, generalización del sistema de jubilaciones y una elevación de obras sanitarias y educativas. Dentro del ámbito económico, nuestro país obtenía sus principales fuentes de ingresos del sector agropecuario y del comercio exterior, pero a su vez la propuesta peronista consistía en 4 ejes que se basaban en la importancia del mercado interno, en el nacionalismo económico, en el estatismo y el papel central de la industrialización. Se produjo en esta etapa un aumento de salarios debido al aumento de instituciones crediticias y la obtención de subsidios. Esto resultó en una elevación de la demanda de bienes importados, tanto de consumo como de inversión. El primer plan quinquenal establece lineamientos de acción del Estado en materia económica, política y social, y su importancia en la industrialización del mercado interno, por lo que constituyó un modelo de industrialización por sustitución de importaciones y posibilitó el ahorro de divisas. Su crecimiento era la base para poder concretar la redistribución del ingreso, el empleo y el abastecimiento interno. Además, buscaba reducir los factores de vulnerabilidad externa a través del rescate de la deuda pública y nacionalización de los servicios públicos. Las libras acumuladas a favor de Argentina crecían, por lo que decidieron negociar con el gobierno británico y en 1948, con el Pacto de los Andes, se formalizó la adquisición de los ferrocarriles. Además, el gobierno elevó el gasto público, que en su mayoría fueron destinados a las inversiones que fomentaban al sector industrial, acompañado del incremento del empleo público. Para solventar estos gastos fue necesario aumentar la recaudación fiscal mediante las tarifas sobre ingresos y los excedentes provenientes de la YAPI. Se produjo la nacionalización del Banco Central con el objetivo de canalizar los créditos y asegurar que todas las reservas de los bancos privados se encontraran bajo su control. En el sector agrícola, el Estado a través de subsidios incentivó a pequeños productores a adquirir sus propias tierras. A partir de 1949 se comenzaron a manifestar situaciones que se vinculan a un periodo de crisis relacionado con desequilibrios externos, como por ejemplo la imposibilidad de incorporarse al Plan Marshall. Esto provocó por primera vez un déficit en la balanza comercial. Si bien el desequilibrio externo no es el origen de la crisis argentina, este expuso todas las debilidades estructurales de su economía e industrialización. Perón volvió a ganar las elecciones en 1951 con un gran apoyo popular. Durante su segundo mandato, la crisis económica debilitaba su sustento político. Debido a esto, el gobierno debió acentuar los controles represivos y recurrir al capital extranjero. La crisis se agravó con el fallecimiento de su esposa, Eva Perón, el 26 de julio de 1952 debido a un cáncer fulminante. Recibió honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la Nación y en la Confederación General del Trabajo en un evento multitudinario nunca antes visto en el país.
Para 1953, la situación política se volvió inestable debido al estallido de artefactos explosivos durante una concentración en Plaza de Mayo que provocaron muertes y heridos. La declinación de Gran Bretaña, los conflictos con Estados Unidos y las presiones de la Guerra Fría generaron una política neutral denominada tercera posición. Se conformaban convenios con otros países, como con Estados Unidos, con la intención de obtener una posición autónoma frente a la competencia y a los rivales, para llevar a cabo las negociaciones. Las relaciones con los países latinoamericanos, por su parte, tenían como finalidad obtener insumos básicos para la industrialización. La reformulación del plan económico peronista consistió en la renovación de su gabinete y el acceso al país de empresas e inversores extranjeros para la explotación de recursos, como también la adquisición de un préstamo bancario de Estados Unidos. Se puso en énfasis en el sector agropecuario con el objetivo de incrementar la producción basados en la fijación de precios básicos, subsidios a las importaciones, financiación a las inversiones, etc., pero solo aumentó el consumo externo por una gran importación de maquinarias alemanas. Con el segundo plan quinquenal se buscó plantear medidas permanentes que complementen a las acciones de la crisis. Entre ellas destacamos equilibrio de precios y salarios, atraer inversiones privadas y estatales, proseguir con la política de industrialización por sustitución de importaciones, aumentar las capacidades de importación y coordinar a empresarios y trabajadores, complementando a su vez con políticas establecidas en el sector agropecuario. Con las reformas económicas peronistas se hizo hincapié en la industria del petróleo, pero esta presentaba grandes problemas de infraestructura para su extracción. Se produjo así una sustanciosa compra de combustible a empresas extranjeras, por las cuales se realizaron acuerdos que eran sumamente benéficas para ellas e invasivas para nuestra soberanía. En medio de las profundas transformaciones generadas en el país por el gobierno de Juan Domingo Perón, desde 1951, empezaron a sucederse intentos golpistas surgidos desde distintos sectores de las Fuerzas Armadas con el apoyo de dirigentes de la oposición. El cruento bombardeo del 16 de junio de 1955 sobre la Plaza de Mayo fue el prólogo para el levantamiento que terminaría derrocando al gobierno constitucional el 16 de septiembre de ese mismo año. Tras los sucesos de junio, Perón realizó un par de gestos conciliatorios y llegó a ofrecer su renuncia a la presidencia. Pero poco después retrocedió y retomó un discurso de confrontación plena. En ese golpe convergieron los cuadros superiores de la Armada con el creciente liderazgo del almirante Isaac Rojas, generales del ejército, dirigentes de los principales partidos de la oposición como Arturo Frondizi, del radicalismo, y Américo Gioldi, del Partido Socialista, a los que se sumaron empresarios y dirigentes estudiantiles. Fue decisivo el apoyo de la Iglesia Católica, que en ese momento estaba enfrentada al gobierno por iniciativas como la ley del divorcio y el proyecto de separar a la Iglesia del Estado. Las acciones insurgentes se inician el 16 de septiembre y en las jornadas subsiguientes se suceden avances y retrocesos de los golpistas. Finalmente, el día 19, Perón presenta su renuncia y se asila en la Embajada de Paraguay. El general Eduardo Lonardi asume la conducción del nuevo gobierno con Isaac Rojas como vicepresidente provisional. Desplazado Lonardi por el general Pedro Eugenio Aramburu, el régimen se afianza y desata una feroz persecución que hará que la autodenominada Revolución Libertadora fuera bautizada por la memoria popular como la Fusiladora.